Está con nosotros Pablo Aparicio, historiador del arte, arqueólogo, especialista en virtualización del patrimonio, ilustrador, fundó PAR, Arqueología y Patrimonio Virtual, la fundó en 2014, empresa desde la que lleva a cabo reconstrucciones virtuales en 3D y otros proyectos de arqueología virtual. Forma parte del claustro, diríamos, de la Universidad de Alicante, imparte cursos de virtualización. En definitiva, un especialista en todos estos asuntos de los que estamos hablando. Cuando usted quiera. Vale. Bueno, muchas gracias. Gracias a la organización, a Bea, a Alejandro, a todos los que me han ayudado para venir aquí y poder hablaros de nuevas tecnologías o simplemente tecnologías aplicadas al patrimonio, porque muchas de nuevas ya tienen poco. Y bueno, espero que los vídeos que he metido algunos, vayan. Si en algún momento no funcionan, pues tengo también el pendrive y los metemos. Y nada, quería empezar diciendo, saber cuántos de vosotros, si podéis levantar la mano, habéis probado algunas gafas de realidad virtual alguna vez. Bueno, ya hay unos cuantos, más o menos la mitad a lo mejor o por ahí. Entonces, bueno, está muy bien. Luego, si queréis, al final os dejaré también probar un poco, pero claro, somos muchos, entonces tendrá que ser una selección. Así que bueno, yo he planteado esto de modo que os voy a enseñar de forma más o menos práctica en qué consiste la realidad aumentada y la realidad virtual, dos tecnologías que actualmente están en auge a la hora de enseñar el patrimonio en un sentido amplio, es decir, tanto a los propios profesionales como al público en general, y constituir de este modo pues una ventana abierta desde el futuro más presente al pasado más lejano, ¿no? Entonces, bueno, estas tecnologías constituyen en la actualidad una nueva forma o una de las formas que tenemos para relacionarnos con el pasado, que ya no es únicamente la excavación o la visita a museos tradicionales donde hay piezas en sus vitrinas, sino que también tenemos la posibilidad de acceder a él de muchas maneras diferentes, ¿no? Lo podemos hacer desde un ordenador, lo podemos hacer también mediante gafas de realidad virtual o gracias a nuestros propios smartphones, que también son en la actualidad una de las herramientas más útiles para poder acceder de un modo u otro a nuestro patrimonio. Entonces, bueno, veis que en la actualidad estamos totalmente pegados a distintos dispositivos de muchos tipos. Todos seguramente tendréis ahora mismo, si no es en vuestras manos, que muchos sí, los smartphones, ordenadores, o si no los tendréis en los propios bolsillos. Entonces, ahí tenéis una ventana también al patrimonio y al pasado. En este caso, como digo, vamos a hablar de realidad virtual, que para que lo tengáis un poquito claro, consiste en el uso del modelado y la simulación por computadora que permiten a una persona interactuar con un entorno sensorial tridimensional u de cualquier otro tipo, ¿no? También puede ser incluso por el olfato, por el tacto, ¿vale? En la actualidad, ahora veremos, la realidad virtual también intenta simular o hacer engañar otros sentidos, ¿no? Y no solo el de la vista. Y por otro lado, veremos también la realidad aumentada, que es otra tecnología diferente y en este caso nos permite combinar una imagen real, como puede ser la que aparece a través de una pantalla, con una imagen ficticia, que puede ser un modelo 3D, una reconstrucción, etcétera, dándonos la sensación de que realmente se encuentra ahí. También, luego, si queréis, podemos ver de forma práctica cómo funciona la realidad aumentada viendo en directo cualquier pieza, por ejemplo, aquí mismo, ¿no? Y todo esto os preguntaréis si de verdad tiene una utilidad real, si de verdad sirve para algo dentro del mundo del patrimonio. Y entonces lo que quiero es que durante lo que dure esta charla, pues vayáis pensando qué aplicaciones se le podría dar y cómo podréis aplicar esto a vuestros propios proyectos o a los museos que hayáis visitado, ¿vale? Entonces, bueno,
Antes de empezar a mostraros cosas prácticas, os quiero contar una serie de factores importantes que hay que tener en cuenta cuando abordamos la creación de este tipo de experiencias de realidad virtual y realidad aumentada. El primero de ellos siempre es el objetivo. No podemos empezar diciendo, pues yo quiero tener en mi museo unas gafas 3D para hacerlo muy guay. Pues no, porque probablemente sea tirar piedras contra tu propio tejado. Si no tienes un objetivo didáctico, un objetivo claro para difundir, pues, por ejemplo, pues queremos mostrar cómo era el contexto de determinada pieza que tenemos en la vitrina de al lado. Y entonces, gracias a estas gafas, vamos a mostrar su contexto y el usuario se va a poder meter en el contexto de esta pieza. Pues ese puede ser un objetivo para poner en uso estas tecnologías, pero no puede ir por delante la tecnología, porque eso al final da el traste con ella, hace que las gafas no sirvan, que queden en desuso, que la gente las vea y no les diga nada, y por lo tanto al final los propios directores de museos, etcétera, acaban diciendo, pues esto no ha servido para nada, se ha quedado obsoleto, etcétera, y la tecnología acaba desacreditada. Entonces lo primero es siempre el objetivo, ¿no? Luego, muy importante es la narrativa. Todas las experiencias o la inmensa mayoría de las experiencias que llevemos a cabo con estas tecnologías deben contar algo, deben servir para contar una historia. Incluso más si hablamos de la realidad virtual, ¿no? Las que mejor funcionan son aquellas que te permiten meterte en determinada historia y además una buena historia muchas veces hace que no necesitemos un aparato gráfico tremendamente bueno. Es decir, aunque la experiencia gráficamente no sea una maravilla, porque en muchas ocasiones no tendremos los medios para ello, pero si metemos una buena narrativa, una buena historia, va a hacer su función y va a resultar muy interesante, ¿no? Luego, por otro lado, siempre hay que tener en cuenta el tiempo que tenemos para desarrollar esa experiencia y el equipo con el que contamos. No podemos decir, vale, pues yo quiero una experiencia de realidad virtual para dentro de un mes en la que nos montemos en un carro romano y viajemos de una ciudad a otra y podamos hablar con los que van en el carro y coger cosas y bajar y no sé qué, porque es imposible, no se puede sacar. Para todo hace falta un tiempo, es decir, todo se puede hacer o la inmensa mayoría de las cosas que se os ocurran se van a poder hacer, pero unas van a requerir más tiempo y otras menos tiempo. O van a requerir más equipo, y con equipo no solo me refiero a equipo como hardware, es decir, lo que pueden ser las gafas, los ordenadores, etcétera, sino a equipo de personas. Es decir, esto también, como ha dicho bien Laia, es un trabajo multidisciplinar y por lo tanto necesitamos tener informáticos, necesitamos historiadores, por supuesto, arqueólogos, necesitamos diseñadores 3D, virtualizadores del patrimonio. Entonces todo ese equipo hay que contar con él. No podemos decir que vamos a hacer algo y no tener los conocimientos, que a veces pasa, ¿eh? Hay gente que en los cursos que damos, por ejemplo, nos vienen y nos dicen, ay, es que yo quiero aprender ya fotogrametría porque ya me he presentado un proyecto en el que tengo que documentar no sé cuántas cosas. Y dice, pero lo has hecho sin saber utilizar esta técnica, ¿no? Pues sí, lo hacen, ¿no? Y parece que quieren que tú les des la fotogrametría y ya ellos lo van a poder hacer todo, ¿no? Pues estas cosas llevan una experiencia y el trabajo también previo que hayas tenido cuenta mucho, ¿no? Luego, por supuesto, todo esto hay que optimizarlo, no podemos crear modelos 3D ultra pesados o unas reconstrucciones virtuales increíbles y directamente decir, venga, pues ahora vamos a meternos en realidad virtual. No, porque no funciona así y, por ejemplo, en las aplicaciones de realidad virtual aumentada necesitamos modelos pequeños en tamaño, que no pesen mucho, porque si no va a ser imposible moverlos. Los software de realidad virtual o aumentada necesitan, como tienen muchos cálculos de físicas en tiempo real, etcétera, necesitan modelos muy poco pesados. Cuanto menos pesados, mejor. Entonces, todo eso es un proceso que también hay que aprender a llevarlo a cabo y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y, por supuesto, presupuestarlo cuando se haga un proyecto, ¿no?
Y luego el testeo. Hay que dejar un tiempo para testear todas estas aplicaciones. Esto es como los videojuegos, ¿no? Cuando los equipos de videojuegos hacen un proyecto y hacen un videojuego, no lo sacan directamente al mercado en cuanto se han puesto las últimas texturas, ¿no? Lo tienen que testear durante mucho tiempo, luego vuelve a pasar a un proceso de producción, de modificación de todos los errores que haya. Entonces, para esto también hay que guardar unas semanas, ¿no? Yo me acuerdo de un proyecto en el que participé en realidad virtual, que yo hacía unos personajes, etcétera, y el día de antes o 2 días de antes me dijeron que es que no se le ven los ojos al personaje. Digo, hostias, y justo ahora, unos días antes, digo, no lo podíais haber mirado, no podíais haber tal. Pues bueno, hay veces que pasa. Luego el proyecto salió muy bien y la verdad es que funcionó muy bien, pero hay que guardar tiempo para ello, ¿no? Y bueno, ahora ya si queréis os voy a empezar mostrando algunos vídeos de... en este caso vamos a empezar por la realidad aumentada, ¿no? La realidad aumentada puede tener distintas finalidades, ¿no? Vamos a ver distintos tipos de experiencias de realidad aumentada, empezando por ejemplo, la de la simple presentación de objetos. Aquí la narrativa es mínima y simplemente lo que vamos a ver es la observación de estos objetos en un espacio en el que no se encuentran realmente, ¿no? Vamos a ver. Vale, aquí lo tenéis desde una tablet. Nosotros podemos simular que un objeto, como puede ser esa pieza de cerámica, se encuentra en el suelo de nuestro salón. Y veis que nos podemos acercar perfectamente, podemos girar, incluso podríamos girar el modelo pulsando en la propia tableta, ¿no? Así que, bueno, imaginad el potencial que puede tener esto para cientos de cosas, ¿no? Para poder estudiar objetos que no tenemos físicamente, poder visualizar objetos que a lo mejor están en los depósitos de un museo y que por falta de espacio no se pueden sacar a la exposición física, ¿no? O a la exposición abierta. Entonces, bueno, esto se utiliza muchísimo y otra cosa, esto está al alcance de todos vosotros, porque muchos de vuestros dispositivos de smartphone ya tienen la posibilidad de reproducir la realidad aumentada de Sketchfab, que es en este caso lo que se está viendo aquí, y Sketchfab es una plataforma abierta, libre, donde podéis entrar a ver los modelos que queráis, y si pulsáis en realidad aumentada, que hay un botoncito, pues ya os dice enfocad a un suelo. Lo enfocáis, lo detecta y automáticamente hacéis clic y deposita el objeto en el suelo. Y podréis ver cualquier objeto como si lo tuvierais ahí mismo. A ver un momento, vamos a pasar. Vale. Aquí tenéis otro ejemplo, que en este caso es otro tipo de realidad aumentada que habéis visto muchas veces en las noticias, sobre todo últimamente, ¿no? Bueno, no se oye mucho, pero tampoco hace falta. Aquí lo que hacen es mostrar un modelo 3D muy básico, de forma, en este caso sí que hay una narrativa, como veis, sí que nos cuenta, por ejemplo, aquí nos está hablando de cuando ardió la aguja y el tejado de la Catedral de Notre Dame de París, ¿no? Entonces, gracias a este modelo 3D y al posicionarlo sobre ese espacio del Telenoticias, pues entendemos mucho mejor qué es la aguja, dónde está, qué tamaño tenía, qué tamaño tienen las torres. De un vistazo lo podemos entender perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, de esa manera un discurso que a lo mejor solo se fundamentaría en imágenes, algún vídeo a lo mejor, o simplemente la voz del presentador, pues se acompaña de esta pequeña maqueta y hace muchísimo más didáctica la explicación, ¿no? Vale, luego vamos a ver en este caso otra que ya no solo tiene narrativa, sino que también es interactiva en cuanto a que nos permite seguir un discurso de forma interactiva pulsando, como veréis, unos botones y nos enriquece, nos aumenta la realidad, por eso se llama realidad aumentada. Ahora veréis, ¿no? Aquí estamos delante del Coliseo y con una tableta le podemos enfocar, lo detecta, ¿vale? Detecta la imagen y podemos pulsar para ver distintos contenidos. Podemos ver vídeos, podemos ver modelos 3D, como veréis ahora, que aparecen superpuestos al edificio real que tú tienes delante, ¿vale? Entonces, bueno, mirad el potencial de esto, ¿no? Para entender, por ejemplo, perfectamente una sección reconstructiva del propio Coliseo y todo esto de forma interactiva y estando físicamente ahí, ¿no?
Esto es parte del futuro, ¿no? De lo que ya hacemos y podréis hacer vosotros mismos si os queréis dedicar a todo esto. Y ahora, ya que hemos visto como estos 3 niveles de realidad aumentada, vamos a pasar a otros, en este caso de realidad virtual, con las gafas ya como protagonistas. Antes de nada, bueno, es verdad, antes de nada deciros 4 hitos de futuro, antes de dejar la realidad aumentada, que van a acompañar a esta tecnología en los próximos años. En primer lugar, el uso de formatos propios de realidad aumentada, como puede ser este de Apple, pero Apple y Google están desarrollando mucho esto y entonces vamos a poder exportar los modelos en ese formato en concreto, que lo metes en una tableta o en un smartphone y automáticamente lo vas a poder abrir como realidad aumentada y verlo de forma virtual en un espacio físico, ¿no? Luego, las pantallas están mejorando mucho y cada vez van a ser más compatibles con la realidad aumentada y, por lo tanto, se va a democratizar más el uso de esta tecnología que hasta ahora no se puede con todos los móviles, ¿no? Por supuesto, el uso de gafas se va a adaptar también a la realidad aumentada. No sé si habéis oído, hace unos años escucharíais sobre las Google Glasses, que al final quedaron en nada, fueron incluso descartadas, etcétera, y quedaron un poco en el cajón. Pero ahora se están recuperando este tipo de tecnologías. Apple va a sacar el año que viene un dispositivo de gafas de realidad aumentada, etcétera. Entonces esto cada vez va a ir a más, ¿no? y cada vez se van a ir utilizando más. Y luego, por supuesto, el patrimonio. Cada vez más museos están utilizando esta tecnología y es vuestra tarea, la nuestra, ¿no? La de los que nos dedicamos a la virtualización del patrimonio, pensar cómo podemos adaptar esta tecnología a nuestros proyectos, a los distintos proyectos que desarrollamos, y eso es importantísimo porque, como os he dicho al principio, sin eso no sirve para nada esta tecnología aplicada a lo nuestro, ¿no? Y ahora ya pasamos a la realidad virtual. Lo mismo, os voy a enseñar como 3 niveles de realidad virtual en cuanto a la narrativa, ¿no? Entonces, las experiencias de observación prácticamente no tienen ninguna narrativa, sino que simplemente va a ser disfrutar de un modelo como si estuviéramos delante de él. Y eso con las gafas de realidad virtual, la verdad es que con estas igual menos, porque son un poco más precarias, pero hay otras más potentes y la experiencia es increíble, ¿no? Parece que de verdad lo tienes ahí mismo. Vale, entonces aquí yo me estoy poniendo las gafas de realidad virtual, me las coloco y ya me meto en ese mundo que me rodea y allí tengo un modelo 3D que lo he capturado yo con fotogrametría en mi última visita a Barcelona y lo puedo volver a ver como si lo tuviera delante, ¿vale? Me puedo acercar, incluso como veis tiene como unos marcadores en los que yo puedo pulsar y me da información que yo he metido previamente sobre distinta, en este caso la infografía del propio sarcófago, ¿no? Entonces, veis, me puedo acercar y verlo con todo el detalle del mundo, ¿no? Y es que de verdad las sensaciones de estar ahí. Entonces, esto, por ejemplo, pues bueno, me permite en este caso haberme llevado un souvenir virtual de un museo y verlo en mi casa como si lo tuviera delante, ¿vale? Y esto, por ejemplo, se utiliza también en museos, se ha utilizado, por ejemplo, en experiencias en las que pues bueno, se hizo una exposición que estaba en Madrid, en Nápoles y en un museo de México. Pues tú puedes tener piezas de forma virtual en los 3 museos y piezas compartidas entre ellos y verlas como si estuvieran ahí mismo, ¿no? Y aquí ya tenéis la recreación del contexto. Yo recreé también el contexto de este sarcófago, que obviamente ya no existe, y lo recreé también con Blender, tal y como nos está enseñando Laia, y esto también lo puedo visualizar en realidad virtual como si estuviera allí, y la sensación es prácticamente la misma, ¿no?, que si estuviera allí, ¿vale? Entonces, bueno, esto os permite un poco, no tiene mucha más narrativa que la que nos den las anotaciones de los distintos elementos, pero ya nos permite entender muy bien el potencial de esta herramienta. Luego, el segundo nivel, y esto es lo que luego, si queréis, podéis ver un poco con estas gafas, esto se corresponde a un trabajo que también llevé a cabo hace algún año, que era una experiencia que, como os digo, intentaba reconstruir y hacer visitable con realidad virtual el contexto de determinadas piezas gallegas, ¿no? Entonces, esto está impulsado por el Consello da Cultura Galega y se eligieron unas piezas en concreto. En este caso, lo que vais a ver aquí es, pues bueno, para mostrar el contexto, que en este caso era una leyenda
de un báculo de un obispo, del obispo don Gonzalo de Mondoñedo, que se dice la leyenda que hizo un milagro y frenó a las hordas vikingas que llegaban a Galicia y pues bueno, rezando desde una colina hizo que llegara una tormenta y se hundieran los barcos. Y bueno, vamos a ver, aquí sí que estaría bien si puedo subir un poco el volumen. Vale, porque es bastante más impresionante con volumen. Entonces, bueno, aquí vale, lo voy a subir hasta un poquillo más. Vamos a ver si se escucha. Bueno, no sé si oirá mucho de fondo. Nos libera, Pai nostra basta, Deus reina. Senum jugulat et juvenum ambirginum puerorum quoque in terra. Repele precamus, junta nobis paz. Converte rogamus, Domine, suppliquet nos ante res gloria, escribera pax, salus pia, spes. Ya veis cómo ahí se va un poco la tormenta. Entonces, bueno, eso es un poco para explicar de forma muy cortita, poner en contexto el báculo de este obispo, que es el modelo fotogramétrico que de hecho lleva el obispo mientras estáis rezando, ¿no? Y entonces, de ese modo tú te metes en la historia en concreto de esa pieza y, bueno, pues ves cómo llega la tormenta, cómo se hunden todos los barcos que vienen en el horizonte, cómo se va luego la tormenta. Entonces, para que veáis un poco la narrativa que hay aquí. Y esto, por ejemplo, ¿para qué se usa? Pues se lo llevan a colegios con gafas como estas y les enseñan a los chavales cómo las piezas no solo son eso, piezas en vitrina, sino que también tienen una historia que se puede contar y que de ese modo les es mucho más sencillo imaginarse el contexto real de estas piezas. Por ejemplo, no solo hay un báculo un obispo, también está pues una cerámica campaniforme o pues otro tipo de piezas, ¿no? Y otro tipo de experiencia, finalmente, que aquí os traigo prácticamente en primicia, porque esto forma parte de una exposición que hoy se ha inaugurado en Galicia, en Santiago. Entonces, bueno, es la exposición Galicia, un relato no mundo, que relata un poco pues cómo el alma gallega está repartida por gran parte del mundo y, bueno, cómo pues bueno, las migraciones, etcétera, han hecho que muchos gallegos tengan que acabar en tierras muy lejanas. Y en este caso lo que tuvimos que recrear, que esto es solo una prueba, ahora ya está expuesta allí en la exposición la definitiva. Pero en esta prueba veis cómo yo he recreado un transatlántico de los que salían a mediados de los 50 del siglo pasado desde el puerto de La Coruña hacia América, ¿no? Y entonces la idea es que tú te metas en la piel de los gallegos que emigraron, todo esto dentro de un relato bastante más construido, porque antes de esta escena pues te muestran una serie de fotografías antiguas reales de ese tiempo, ¿no? Y de esos viajes y de esos emigrantes, y entonces tú te pones en la piel de un emigrante español y gallego de aquel momento que tiene que marcharse pues por la dictadura a América, ¿no? Y que, bien dicho sea, también nos ayuda a ponernos en la piel de los emigrantes que hoy en día vienen también huyendo de otras dictaduras a nuestro país, ¿no? Y entonces, bueno, y entonces aquí lo que haces es saludar también desde el propio barco. Aquí no os preocupéis porque esto funciona mejor allí, esto es solo un testeo, pero en teoría tus manos las puedes mover en la realidad virtual también, ¿no? Entonces la idea es que tú te puedas mover a la borda y saludar con las manos a los que te están despidiendo desde el propio puerto, ¿no? Entonces interactúas de ese modo también un poco con el contexto. Ahora saldrá, ¿no? Cuando nos acercamos ahí un poco, veis que está la gente por ahí. Entonces tú, moviendo la mano también, pues te despides un poco de aquellos a los que vas a dejar atrás, ¿no? Y
Y esto, lo bueno de todo esto, además, no es que sea exclusivamente esto, sino que, si os dais cuenta, mirad la forma, el lugar en el que estamos, de la borda del barco, ¿no? Que tiene una barandilla, etc. Lo bueno es que el espacio real en el que está creada, en el que está dispuesta en la exposición esta experiencia, tiene también esa barandilla, es decir, esto está puesto en un balcón del museo que tiene también esta barandilla, de modo que tú, en el mundo real, o sea, lo puedes tocar esa barandilla, pero a ti te da la sensación de que es la barandilla del barco. Y lo mismo eso, te puedes acercar también allí a un espacio en el que se han dispuesto estos ojos de buey, de manera que puedes agarrarte físicamente a esos ojos de buey y ver el camarote, que también modelé, a través de esa ventana, y eso lo tocas de forma física. Así que la experiencia y la sensación de estar dentro en verdad, de un transatlántico es mucho mayor. Falta solo pues, el aire y que te golpee una gaviota, ¿no?, de vez en cuando. Pero eso no se puede fingir ahí en el propio museo, ¿no? Así que bueno, esto, ya digo, yo no lo he podido probar la experiencia definitiva, porque ha sido hoy cuando se ha inaugurado la exposición, así que a ver si me puedo pasar. Y por supuesto os podéis pasar todos y probarlo allí. Ahí estoy saludando. Así que bueno. Y 4 hitos de futuro de la realidad virtual, como también los hemos visto de la realidad aumentada, ¿no? Es decir, ¿qué nos espera? Bueno, pues nos esperan que los cascos de realidad virtual cada vez sean mejores, algo más económicos y más accesibles, y sobre todo que cada vez eviten más los sensores externos, porque actualmente los buenos suelen tener sensores que tienes que colocar, calibrar muy bien, etcétera, para poder moverte en el espacio, ¿no? Poco a poco están haciendo que los sensores vayan acoplados como cámaras en las propias gafas, que mapean tu entorno de manera que no necesites sensores externos, además sin cables, por supuesto, ya cada vez lo van haciendo más sin cables. Entonces, bueno, vamos a caminar un poco más hacia allí, ¿no? También, por supuesto, vamos a caminar hacia el traqueo de nuestras propias manos. Actualmente es más complicado, y aunque ya hay distintas experiencias que lo consiguen, pero poco a poco se va a ir caminando hacia que podamos ver nuestras manos en el espacio virtual, tal y como veíamos con la que yo saludaba, pero ahí no detectaba mis dedos, ahí era el mando, ¿no? Entonces, creo que en la experiencia, de todas maneras, sí que han incluido esta tecnología para que pueda detectar nuestros propios dedos, así que habrá que probarlo. También el traqueo del ojo, también, es decir, las gafas de realidad virtual van a traquear dónde estamos mirando exactamente, y diréis, ¿y esto para qué sirve, no? Pues nos sirve para que se renderice, es decir, se represente con mayor calidad justo aquello que estamos mirando, de manera que se enfocan los esfuerzos de las gafas o del ordenador en hacer únicamente aquello en lo que estamos mirando. De manera que de esa forma ahorramos mucha energía de los ordenadores y vamos a poder ver con mucha más calidad esto, ¿no? Los representantes de HTC, que hace poco en una feria pude hablar con ellos, me dijeron que utilizaban esta tecnología actualmente para trabajar con McLaren, por ejemplo, para el diseño de los coches, ¿no? Entonces, como necesitaban muchísima calidad, pues tenían esta tecnología de traqueo del ojo, de manera que se veía con muchísima más calidad la experiencia, ¿no? Y, por supuesto, en patrimonio. Esto cada vez se utiliza más en patrimonio. Hace unos años se intentaron unas cuantas cosas, pero no acababan de ser muy exitosas, pero actualmente sí. Actualmente es una tecnología en auge que tiene mucho interés para la gente, que de verdad lo aprecia la gente que las utiliza, que normalmente triunfan más en algo temporal, porque claro, en una exposición temporal necesitan menos mantenimiento durante mucho tiempo, ¿no? Entonces suelen funcionar mejor en este tipo de entornos, pero también en centros de interpretación, etcétera, cada vez se van más estableciendo. Así que, bueno, antes de acabar, deciros que todas estas tecnologías y algunas otras las enseñamos no solo en el máster también de patrimonio virtual, en el que yo colaboro como docente junto con Laia y otros, sino también en el curso de posgrado TDG del INCIPID, del CSIC,
y en la página Core, Formación Online en Patrimonio y Tecnología, que, bueno, yo soy uno de los profesores y allí tenemos muchos cursos de estas tecnologías a los que os podéis apuntar cualquiera de los que estáis aquí, por si os interesa echarle un ojo. Y allí tenéis también mi contacto por si queréis lo que sea, ¿vale? Así que, bueno, ahora o luego, cuando sea, si alguno queréis ver esto, pues lo organizamos para... ¿Vale? ¿Luego después? Vale, pues luego después cuando digan los jefes. Así que nada, muchas gracias a todos. Muy bien.